Christopher Robin ha tenido que ir a la universidad, por lo que han sido abandonados. Debido a esto, han tenido que valerse por sí mismos. Esencialmente se han vuelto salvajes, por lo que ya no son mansos, son como un oso y un cerdo viciosos que quieren dar vueltas y tratar de encontrar presas. Estas han sido las palabras del célebre director y escritor de la película Winnie Pooh, Blood and Honey. Así es, gente, como si se tratase de una creepypasta, Winnie Pooh ha dejado la miel por la sangre, como lo acaban de escuchar, y es que el tan carismático oso conocido en gran parte del mundo y quien ha crecido con muchas generaciones de niños, ha saltado al género de terror, dejando a un lado la fantasía. Esto será una película de horror slasher. El género slasher es aquel que toca temas mal vistos moralmente, como el consumo de sustancias nocivas, violencias y otros temas subidos de tono, sumándole un poco de gore al estilo Halloween o la masacre de Texas, en las cuales siempre hay jóvenes adolescentes haciendo locuras sin la supervisión de adultos, destacando a un psicópata asesino serial como villano principal. Reese Waterfield, el director de dicha película, también agregó lo siguiente: nadie va a confundir esto, refiriéndose a Disney. Cuando ves la portada, los trailers, las imágenes y todo esto, no hay forma en que alguien piense que es una versión infantil. Esto es por aquellos padres o personas que tengan la preocupación de si se va a confundir con la versión del oso que ya conocemos. También comentó que dicha película fue rodada en apenas 10 días, además de que el presupuesto no fue muy alto, por lo que se nos advierte de que no es una película al estilo Hollywood, por lo que es un detalle a tomar en cuenta. Se ha hablado también sobre la dificultad del tema de la distribución. Se comenta que al ser producida por un pequeño estudio indie, porque es una película indie y además es londinense, es británica, se tiene la preocupación de no poder distribuirla como desean hacerlo y expandir su público, logrando llegar a nuestros cines o al menos a nuestras pantallas. Incluso tal vez haya la posibilidad de que no la veamos en el cine de manera directa, sino en plataformas de streaming como es Netflix. Ahora, seguramente te estarás preguntando, ¿qué pasará con los derechos de autor? Bueno, déjame te cuento que desde inicios de este año la compañía del ratón ha liberado los derechos de este ilustre personaje, aunque no por completo, porque pues no debería de ser así tampoco, quizás, pero sí hasta cierto punto, por lo que de cierta manera el bonachón osito ha pasado de ser a dominio público, como te comento, hasta cierto punto, ya que dicho personaje no puede ser usado en ciertas circunstancias. Por ejemplo, puede ser usado para incluirse en cualquier contenido creativo como canciones, películas, videos, etc. Pero bajo ninguna circunstancia nadie puede usar un oso que se llame Pooh con las apariencias exactas del que ya conocemos. Es por eso que pues el personaje o los personajes que vemos en esta película van vestidos de manera diferente como los conocemos. Dichas vestimentas han sido modificadas para no tener problemas. Se hace mención en la película a Igor, el burrito que los acompañaba. Se comenta de que hay una imagen de su tumba en la película, ya que Pooh y Piglet, Piglet es el puerquito, lo han asesinado, y algunos comentan que incluso hasta se lo han comido. En cuanto a Tiger, o sea el tigre, este no aparecerá, ya que los derechos de este personaje no han sido liberados. No estoy seguro si lo mismo sucede con el conejo. Cabe resaltar también otra cuestión que el mismo director comenta. Él dice que al ser una película de horror es fácil que no dé miedo y que se torne ridícula. Él comenta que dicha adaptación tratará de estar entre ambas facciones, dando pues miedo, pero en ocasiones tornándose un poco ridícula y un poco humorística. O sea, es una película que lo tendrá de todo. Por ejemplo, esa escena en la que ellos están detrás de la chava y luego es llevada a la calle para acabar con ella, es una escena que al director le parece un poco ridícula por el hecho de que en el auto se puede ver las orejas del oso, resaltando incluso desde lejos, ¿no? Pues al parecer es una película pues bastante rara. En un principio supuse que se trataría de asesinos en serie cuyos apodos serían simplemente los de dichos personajes por llevar las máscaras de Pooh y Piglet a la hora de llevar a cabo sus atrocidades, y por tanto nada tendría que ver con la historia que se apega al cuento real. Pero pues bueno, luego de leer de que el director comenta una historia que de cierta manera conecta con el cuento, o sea, el hecho de que Christopher vaya a la universidad y decir que ya no los alimenta, esto realmente me hace pensar que ha hecho una especie de match entre ambas historias, aunque cuidando de no robar nada del cuento.
Esto me hace pensar que realmente son ellos, como si fuera una especie de creepypasta, cambiando un poquito la historia. Recuerden, pues bueno, esas creepypastas de Calamardo, o sea, de las series animadas o alguna otra serie animada de, no necesariamente Bob Esponja, no, la creepypasta de Calamardo es una, pero algunas otras incluso, como las de algunos videojuegos como Mario. Bueno, pues esta creepypasta al parecer ya se hizo live action. Y claro, tiene un impacto como cualquier otra creepypasta. Esto se debe que el hecho de ver un personaje adorable convertido en macabro es algo que realmente te pone a pensar. De hecho, hasta te da miedo. Esto es porque realmente nunca esperas verlo así. Otra posibilidad que se me ocurrió es que realmente se traten de asesinos pues con máscaras o alguna especie de psicópatas que se escaparon de algún hospital psiquiátrico y vivan creyendo que realmente ellos son Pooh y Piglet y que viven en este mundo. En cuanto a Christopher, se podría ser la persona que los cuidaba, o tal vez renunció, o tal vez murió, o incluso fue asesinado por ellos mismos, viviendo así, pues le digo, como les comento, en otro mundo de cierta manera, ¿no? En su cabecita, creyendo que realmente son dichos personajes, pensando que, pues, bueno, viven ahí. Y todo esto, pues, relatando de una manera metafórica, ¿no? O sea, ellos creyendo que viven en ese mundo y eso es lo que relatan. Pues bueno, esto pues definitivamente no pasó porque pues están locos y a la hora de... pues ahora pues la persona que los cuida pues ya no está para evitar que hagan sus alimañas. Esto resanaría el hueco argumental de por qué solo mataron al burrito y no se mataron entre ellos. Quizás el burrito era otra persona y ellos están más apegados entre ellos, porque si realmente fueran el oso y el cerdito, pues hasta donde yo sé, si uno de ellos tiene hambre, pues sobre todo el oso bien podría comerse al cerdito, ¿no? Aunque pues bueno, estos son solo especulaciones, quizás la historia es realmente como se cuenta y es una creepypasta de Winnie Pooh, convirtiéndose en personajes principales, pues ahora sí que en malvados y sádicos. Y es normal especular ya que no se tiene mucha información al respecto. De hecho, ni siquiera se tiene la fecha de estreno. Solo se sabe que se estrenará en este año. Lo más probable es que las veamos entre septiembre y octubre, ya que pues bueno, aún se encuentra en la parte de edición. Créanme que es difícil no pensar que se trata de una especie de fake, ya que incluso un servidor al momento de estar grabando este video se cuestiona sobre la situación. Pero dicha información ya está en todos lados, al menos la que se tiene. De hecho, en algunas fuentes incluso confiables. En mi opinión, si llega a nuestros países, habrá que darle una oportunidad, tomando en cuenta que es de bajo presupuesto y se rodó en 10 días. No sean exigentes. Además de que el director, pues bueno, va a debutar con esta película. Claro, hay que recalcar que ya está pues trabajando en otras 4, pero bueno. Así que hay que darle una oportunidad. Como dicen por ahí, no todos los días se ve un Winnie Pooh con un martillo. Y bueno, cuéntame tú, ¿qué piensas de esta película? ¿Crees que será interesante? ¿Crees que será ridícula? ¿Crees que deben de hacer otras películas similares? ¿Crees que causará un impacto y nos aportará eso que otras películas de este género no nos han dado? ¿O de plano crees que es un fake? Déjamelo en la caja de comentarios. Sin más por el momento, me despido. Pero no sin decirte que si te gustó el video, pues bueno, dale me gusta, compártelo, suscríbete. Hago contenido de todo tipo de entretenimiento y tecnología. Les mando un saludo y un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Hasta la próxima.